Señor, cuánto agradecemos en esta mañana, Señor, el privilegio maravilloso, el privilegio incomparable y el regalo de que nos permitas estar en tus benditas manos, mi Rey. Estamos aquí, Señor, por pura gracia y por pura misericordia, para presentarnos delante de tu presencia, Señor, para presentarnos delante de ti, Señor, y recibir más de la vida tuya, Señor. ¿Qué es lo que mi corazón necesita? ¿Cuánto necesito conocerte? ¿Cuánto necesito intimar contigo? ¿Cuánto necesito un encuentro contigo que transforme toda mi vida? Que Él haga un reflejo de quién tú eres, Señor. Y solamente tú puedes obrar esto cada día, y lo estás obrando, como está escrito en tu palabra: aquel que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará todos los días hasta la venida de Jesucristo. Tú estás obrando, Señor, en nosotros. Tú te estás manifestando con tu bondad sobre nuestras vidas, Señor. Tú que nos tomaste para ti, que nos has puesto sobre alas de águilas y nos has traído hacia ti, Señor. Nos has traído para que este pueblo te conozcamos, para que este pueblo aprendamos de ti, para que este pueblo escuchemos tu voz, para que este pueblo escuchemos tus palabras, para que este pueblo, bendito Dios de los cielos, Señor, escuchemos ese llamado maravilloso que nos estás haciendo cada día de venir en pos de ti, Señor. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Señor, tú nos quieres sacar del distanciamiento que tienen nuestros corazones para contigo. Tú nos quieres sacar de la lejanía que el ser humano tomamos. Tú nos quieres sacar, Señor precioso, de vivir, Señor, simplemente sabiendo que existes, pero no con un corazón rendido a tus pies. Estás obrando y te pedimos que obres esta mañana a través de tu preciosa palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Quiero orar, Señor, por cada una de las vidas de mis hermanos, ponerlos en tus manos y en tu presencia, Señor. Tú eres el que traes avivamiento al corazón, y solamente tú puedes avivar por tu espíritu. Ese fuego, Señor, lo hiciste en Jeremías, en cuyo corazón estaba ardiendo un intenso deseo por ti. Y ruego, Señor, que a todo este pueblo nos permitas arder con un deseo, Dios, por tu presencia, como hiciste con aquel Juan el Bautista, del cual tú diste testimonio diciendo que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Señor precioso, no solamente se veía en él el reflejo de tu luz, sino que allá en el interior estaba ardiendo su corazón. Y estará la obra tuya, Señor, y la obra que necesitamos este pueblo en nuestro interior. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que están viviendo procesos en su salud, para que en medio de todo esto tú nos hables al corazón y hables a lo profundo de nuestro ser, Señor, porque con cada cosa tú nos estás enseñando, con cada situación estás hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, y nos estás dando dirección. Oramos por la vida de Nicolás Esteban Martínez. Ha sufrido un accidente y lo ponemos en tus manos, Señor. Tu misericordia es la única que puede sostener nuestras vidas aún, Señor, cuando pasamos circunstancias como esta, Señor. Y lo ponemos en tus manos, Señor amado, y rogamos por la salud de este varón. Asimismo, gracias por la obra que estás haciendo en todos y cada uno de los que estamos aquí, por la obra que estás haciendo en nuestra hermana Delfina, cómo te estás manifestando en su salud, por la obra que estás haciendo en todos y cada uno, Señor. Puede ser que alguien no se haya percatado de que, Señor, he pasado algún momento difícil, pero tú conoces la vida de cada uno y nada pasa desapercibido ante tus ojos, Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Que tu sabiduría esté, Señor, sobre quien vas a poner tu palabra, Señor. Padre de los cielos, para hablar primeramente a mi corazón y a mi vida, Señor, para que tu palabra traspase hasta lo más profundo de mi corazón, Señor,
y tu palabra cumpla el propósito de conformarme a esa imagen gloriosa de Jesucristo. Padre, te damos gracias y te bendecimos de todo nuestro corazón en el santísimo, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Muchas gracias por tu maravillosa fidelidad. Y muchas gracias, Señor, por tu maravilloso amor. Muy buenos días, amados. Dios los bendiga. Qué bueno poder estar juntos nuevamente en esta preciosa mañana y estar aquí delante del Señor. Necesitados de oír la voz del Señor, necesitados de oír sus palabras. Una y otra vez el Señor le dijo al pueblo de Israel que si oí su voz, no endurecieran sus corazones. Y Dios no nos trae para que después de oír su palabra sigamos indiferentes para con Él. Sus palabras siempre tienen el propósito maravilloso de acercar nuestro corazón hacia Él. Dios siempre está extendiendo sus cuerdas de amor, y aún cuando Dios confronta mi vida, cuando Dios confronta mi alma, cuando Dios confronta mi corazón, Dios de una manera muy especial me está atrayendo hacia Él, porque Dios quiere derribar lo que en mí está impidiendo que yo pueda disfrutar de su plenitud, que yo pueda disfrutar de la abundante vida que Él ha dispuesto. Romanos 12:1, iniciemos por ahí en esta mañana. Hemos venido hablando sobre cómo Dios nos hizo adoradores, y es el diseño de Dios para nuestras vidas y para nuestros corazones. Así nos diseñó el Señor, ser adoradores. Es diseño de Dios para nuestras vidas y para nuestros corazones, y que cuando el apóstol Pablo expresó este ruego en Romanos 12, donde está hablando no solamente a la iglesia de Roma, sino a todos y cada uno de nosotros como creyentes, diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hemos visto que el tema central de este pasaje no es la oración, sino la adoración. Cómo nuestra vida va a ofrecerse al Señor, cómo nuestra vida va a entregarse al Señor por la acción de Dios mismo dentro de cada uno de nosotros. Y hemos visto cómo la adoración surge como una respuesta de mi corazón al Evangelio, a lo que el Señor ha hecho para reconciliarme con Él, para llevarme hacia su corazón, para traerme a sus brazos y a su presencia. También hemos visto cómo la obra de la cruz está en el centro de la adoración que honra a Dios. Sin la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y sin Cristo, nosotros jamás pudiésemos acercarnos a Dios para ofrecerle nada. Y lo único que podemos acercarnos a ofrecer a Dios es aquello que hemos recibido de Dios mismo, y es la vida que Él ha depositado dentro de cada uno de nosotros. Hemos visto que la vida de adoración no está limitada a lo que hacemos dentro de una reunión, sino que abarca todos los lugares, todos los espacios y todo el tiempo de nuestra vida. Y que ciertamente cuando Dios dispuso que fuéramos adoradores, no lo dispuso porque Él necesitara que le cantáramos. Dios no necesita que le oremos. Dios no necesita que nosotros leamos la palabra porque le haga bien a Dios. Eso nos hace bien a nosotros. El orar nos hace bien a nosotros cuando buscamos a Dios, no cuando ponemos la confianza en lo que hacemos, porque aún muchas veces erramos cuando oramos porque ponemos la confianza es en la oración y no en el Dios que está escuchando el clamor que estamos levantando a Él. Por eso muchas veces le damos atributos a la oración como si la oración fuese la que hiciese las cosas. Realmente Dios me permite invocar su nombre, Dios me permite entrar en una relación con Él, pero el que hace todas las cosas es Dios, según su gracia, según su bondad, según su perfecta y
maravillosa misericordia. De manera que Dios, cuando nos creó como adoradores, y esto es muy importante, que Dios nos permita ir asentándolo dentro de nuestro corazón, no porque Él necesitara nada de nosotros, porque Dios es autosuficiente. Dios no necesita absolutamente ¿qué? Nada. Tú no le haces ningún beneficio a Dios orando, no le haces ningún beneficio a Dios cantando, no le haces ningún beneficio a Dios con ninguna de las obras que tú y yo hagamos. Pero Dios, que es pleno en sí mismo, a través de la adoración y a través de ese diseño maravilloso, nos ha permitido ser partícipes de la plenitud que hay en Él. Por eso solamente al ser humano lo puede llenar única y exclusivamente Dios. Y por eso Dios nos está sacando de todo aquello a lo que se ha rendido nuestro corazón. Como el diseño de Dios es para nosotros es ser adoradores, si mi corazón se rinde a algo o a alguien diferente a Dios, mi corazón se va a degenerar, mi vida se va a corromper. Por eso no hay nada que sacie. Les compartí algo el jueves y les decía, aún la vida sexual del ser humano. La vida sexual fue diseñada por Dios, pero si Dios no es el que trae plenitud al corazón, aún en la vida sexual, el ser humano se va a degenerar. Si la vida sexual se convierte en la fuente de su corazón y de su vida, y por eso vemos que el hombre toma muchos caminos y muchas direcciones y hace toda clase de prácticas que evidencian es el desvío de su corazón, porque eso no llena el corazón, y cuando algo no llena el corazón hay la necesidad de probar algo más, y la necesidad de probar algo más, y la necesidad de probar algo más. Por eso la palabra de Dios, cuando habla de la avaricia, habla de algo que no puede saciar, porque alguien tiene y entre más tiene, más quiere tener, y más llegó a lo que esperaba tener, y ya lo que tiene no lo sacia, y ya lo que tiene se encuentra en un mundo donde jamás va a ser satisfecho, porque en el único mundo en el que el ser humano va a ser satisfecho es en el mundo de Dios, y cuando Dios es la fuente que llena su corazón y que llena su vida. Por eso es tan importante poder entender todo esto. Hace unos días el pastor Wilson hablaba acerca de la parábola del sembrador y de una característica muy especial de 3 de los terrenos que tenían como característica que no daban fruto. Ninguno de esos 3 terrenos, ni el terreno junto al camino, ni el que estaba en pedregales, ni el que estaba entre espinos y cardos, solamente dio fruto la buena tierra. Y lo que Dios desea es que nuestras vidas den fruto para Dios, que nuestras vidas manifiesten fruto. Juan 15:8 dice la escritura, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Ahí no dicen que hagáis muchas cosas, ahí dices en que llevéis ¿qué? Mucho fruto. Entre más conectado el corazón con Dios, más se va a ir manifestando la vida de Dios dentro de nuestros corazones. Y veíamos el domingo hace 15 días la necesidad entonces de que nuestro corazón sea desnudado por Dios, porque no nos podemos confiar de nuestro propio corazón. No olvidemos que mi propio corazón no me puede decir el estado correcto de mi vida. Por eso veíamos cómo Jeremías decía, engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre, ¿cierto? Pero ¿quién lo conoce? El Señor, que escudriña la mente y que prueba el corazón. Él es el que conoce absolutamente todas las cosas. Y por eso entonces allí, si vamos al Salmo 139, verso 23 y 24, está un clamor de ese que se acerca al Señor y que reconoce que Dios es el que sabe todas las cosas. Veíamos al inicio del Salmo 139 que el salmista está asombrado de que Dios sabe todo. Dios sabe sus pensamientos, su sentarse, su acostarse, su levantarse, la palabra que va a salir por sus labios. Todo lo conoce Dios y Él está maravillado. Él dice, este conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y cuando esa luz ilumina el corazón, Él empieza a entender, como lo veíamos la semana de atrás,
que nosotros tenemos puntos ciegos dentro de nuestra vida. Dios no, Dios lo conoce absolutamente todo, no hay nada de nuestras vidas que Dios no conozca, pero sí hay mucho de nosotros que nosotros mismos no conocemos y que nosotros mismos no sabemos. Por eso el salmista le dice al Señor: examíname, oh Dios, Salmo 139, verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y que la Nueva Traducción del Viviente dice de esta manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Copié dos veces la misma. En esa otra es donde, ¿usted la tiene ahí, pastor? ¿Me la puede leer? No es esa la versión que tiene ahí. En esa versión del Viviente dice: señálame lo malo que hay en mí. Lo que hay en mí, Señor, que no está de acuerdo a tu voluntad, que no está de acuerdo a tu propósito, que no está de acuerdo a tu diseño. Y entonces todo esto nos lleva a entender con mucha claridad y me lleva a mantenerme alerta de los deseos, de las inclinaciones y de los pensamientos pecaminosos que pueden haber dentro de mi interior y que necesitan ser tratados dentro de mi vida y que necesitan ser tratados por Dios dentro de mi corazón. Hay muchas áreas de nuestras vidas en las que necesitamos trabajar y en las que necesitamos la dirección de Dios y la obra de Dios dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas, porque pueden haber inclinaciones en nuestro corazón de las que no somos conscientes y realmente no vamos a ser conscientes de aquello en lo que necesitamos cambiar de la mano de Dios hasta que Dios no nos deje realmente mirar en el espejo de su palabra y en el espejo de la opinión que solamente Él mismo puede traer sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. De manera que, ya la encontré aquí, Salmo 139, 23, en la Nueva Traducción del Viviente dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y veíamos que era una gran valentía la que el Señor le había permitido tener realmente a David, al acercarse a Dios para que Dios le mostrara, ¿cierto? Le mostrara. Si cuando nos lo muestra algún ser humano, vemos cómo se pone nuestra condición, ¿cierto? Cuando alguien señala algo que hay en nuestras vidas, ¿cierto? Y nosotros no queremos reconocer y ver eso, pues la respuesta nuestra frente a eso es enojo, muchas veces. Pero mire que nosotros nos damos cuenta que al salmista pidiéndole al Señor: señálame, muéstrame. Y vamos a mirar algunas cosas de cómo Dios me va señalando y me va mostrando esas cosas que hay dentro de mi corazón y que hay dentro de mi vida que no están de acuerdo a mi voluntad y en las que Dios va a ir haciendo un proceso de libertad dentro de mi corazón y un proceso de libertad dentro de mi vida. Una de ellas es: Dios me permite poder orar y pedirle al Señor: muéstrame, señálame, como lo estaba haciendo aquí el salmista. Señor, déjame ver con claridad, porque hay cosas que a mí me parecen buenas, ¿cierto? Pero Señor, solamente hasta que tú me des claridad es donde voy a entender si esas cosas te honran o no te honran. No olviden que a mi opinión hay muchas cosas que yo termino llamando buenas, siendo desaprobadas ¿por quién? Por Dios. Y muchas veces les he compartido que con los muchachos, a veces con los jóvenes, es un poco complejo, porque casi siempre la pregunta de los jóvenes es: ¿qué hay de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Y eso qué tiene? ¿Qué pasa con eso? ¿Cierto? Hay tipos de música que realmente no edifican, apagan la vida del espíritu, ¿cierto? Y muchas veces uno habla con los jóvenes y los jóvenes dicen: pero ¿y qué tiene de malo? Y se argumentan y señalan y muestran. Es más, yo a veces me he sentado con algunos y hasta se tomaron el trabajo de analizar la letra de una canción secular para sentarse y decir: vea, ¿por qué esta canción no es mala? Bueno, está bien, pero el asunto es que hasta que Dios no abra mis ojos, yo no voy a ver como Dios ve. Y como muchas veces
la definición nuestra es que si la mayoría lo aprueba, entonces quiere decir que es bueno. Muchas veces es lo que pensamos. Si la mayoría de la gente que se congrega aprueba esto como bueno, entonces debe de ser que es bueno. La mayoría de Israel hizo muchas cosas que Dios no aprobaba y la hacía la mayoría. El hecho de que la hicieran la mayoría no significaba que eran buenas delante de Dios. Proverbios capítulo número 16, versículo 25 habla con mucha claridad de esto, porque dice: hay camino que parece derecho al hombre. ¿Cuántas veces hemos pensado que nuestro caminar con Dios está bien? Que nuestra relación con Dios está bien, que nuestra vida de comunión con Dios está bien, hasta que Dios con su palabra nos habla y nos confronta y nos enseña de una manera muy especial y nos damos cuenta que la realidad en la que yo estaba viviendo no era la realidad de Dios para mi vida. El Señor muchas veces le dijo a Israel: mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos tampoco son sus caminos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino ¿de qué? Es camino de muerte. Y muchas veces ignoramos muchas de esas cosas que están siendo camino de muerte dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas. Y aquí donde aparece una gran necesidad en nuestras vidas, y la necesidad de muchas veces ser llevados por Dios mismos, por lo que muchas veces nosotros definimos, y en la palabra también se define como desiertos, la necesidad de pasar por el desierto y la necesidad de ser llevados a circunstancias donde Dios empiece a desnudar cosas de las que yo no era consciente, cosas de las que yo no tenía claridad dentro de mi corazón y de las que no tenía claridad dentro de mi vida y en las que necesito experimentar con claridad quién es Dios. Si me acompaña por favor al Salmo 84, en el versículo número 5, Salmo 84, en el versículo número 5, habla un poquito el salmista acerca de todo lo que Dios está haciendo con un propósito de llevarme a su corazón y de poder entender que cuando Dios me permite pasar por un desierto, para nosotros los creyentes tiene que ser claro que son momentos donde Dios está haciendo procesos en mi vida, donde Dios está haciendo procesos en mi corazón, donde Dios está haciendo una obra dentro de mí para quitar la mirada de todo lo que la tengo puesta y mis ojos estén únicamente puestos en Él. Dice el Salmo 84:5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y en esta versión al día, mira cómo dice de hermoso: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. De manera que el Señor nos deja ver aquí el privilegio que nosotros podamos tener en todo tiempo, de que lo que sostiene nuestras vidas es la fortaleza que viene de parte del Señor. Bienaventurado el hombre o el ser humano que tiene en ti sus fuerzas, o como dice la otra versión, que tiene en ti su fortaleza. Y eso nos habla de dependencia, que cuando está pasando los momentos difíciles, en esos momentos difíciles se va a encontrar con una fuente que sacia su corazón. En los desiertos hay oasis, y el oasis es un lugar particular que floreció en el desierto, donde se encuentra sombra y donde se encuentra agua fresca para beber, como para poder ser sustentado frente a las fuertes condiciones que brinda el desierto. De manera que en medio del desierto Dios nos está llevando a encontrar el oasis que nuestra vida necesita, y eso oasis es el Señor, donde yo pueda encontrar que el único que tiene agua fresca
para beber, como le dijo el Señor a la samaritana. Si bebes de esta agua volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Cada uno de nosotros ha pasado algún momento de desierto, o tal vez otros lo estén viviendo en este momento, estén viviendo algún desierto dentro de su vida, y otros tal vez piensen, bueno, gracias a Dios no he pasado por ningún desierto, pero en algún momento va a llegar la hora de que pases por él. Algún momento va a llegar el instante donde Dios te va a llevar por esa senda. No olvidemos, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, el que llevó a Israel por el desierto fue ¿quién? Dios mismo, ¿cierto? Dios mismo muchas veces nos va a llevar por el desierto, nos va a llevar por alguna circunstancia, por algún momento, por alguna situación que no estamos buscando ni queremos, pero que muchas veces es muy necesaria dentro de nuestra vida. El desierto no es algo que yo me pongo a buscar, pero es algo que muchas veces Dios permite dentro de mi vida para poder pesar mi corazón, para poder pesar mi vida. Y con eso tenemos que tener claro que no es que Dios disfrute trayendo tormento al corazón de sus hijos, que no es que veamos a un Dios que quiere ver a su pueblo o a su iglesia sufriendo, no, Dios es todo lo opuesto a lo que muchos piensan. Y vamos a mirar por un momento cómo sería ese transitar en el desierto. Yo tengo que entender para qué Dios permite desiertos en mi vida. No olvide, los he pasado, tal vez los estoy pasando y con mucha seguridad los voy a volver a pasar. Porque no olvidemos que muchas veces nos hacemos un pueblo distante de Dios, nos hacemos un pueblo lejano. El hecho de que yo muchas veces me congregue no significa que yo esté cercano a Dios. Muchas veces me congrego, pero mi corazón está distante de Dios. ¿Cuántas veces el Señor llamó a Israel a decirle que ellos se volvieran, que ellos se acercaran? Dios dispuesto a estar cerca de su pueblo, pero su pueblo siempre estando distante de su Dios, distante de su Creador, distante de su Señor. Y ahí es donde vemos que lo que hay narrado allí en el libro del Éxodo, aunque pasó históricamente como un testimonio, nos deja ver y entender muchas de las cosas que pueden suceder en nuestro presente, para que nuestra vida no se llene de queja delante del Señor, sino para que entendamos cómo son los desiertos en el Señor, cómo son todos esos momentos preparados por Dios. En Éxodo 5:1, allí el Señor le habla al faraón y si nos damos cuenta en el mensaje que él le manda al faraón, le dice algo muy claro ahí terminando el versículo: deja ir a mi pueblo a celebrarme ¿qué? Fiesta en el desierto. Nosotros siempre estamos evitando el desierto porque lo vemos es como centrados en nosotros y no lo que nos va a llevar a estar centrados en Dios, centrados en el Señor. Para Dios el propósito del desierto era que el pueblo fuera y le celebrara fiesta a Él. Si quiere, ubíquese ahí en el capítulo 7, versículo 16. Esta misma porción se repite varias veces en el mensaje que Moisés traía cuando se presentaba delante del faraón. Varias veces se repite en el 8:1, en el 8:20, 9:1, 9:13, en el 10:3. Si nos damos cuenta, ahí en el 7:6, una parte dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva, dice la palabra, para que me sirva. En otras versiones dice: deja ir al pueblo para que me adore. ¿A dónde iba a conducir Dios al pueblo? Al desierto, para que me celebrara fiesta, para que me adore, para que allí en el desierto el pueblo pueda tomar de mi plenitud y mi plenitud llene su corazón y mi plenitud llene su vida. De manera que vemos que conforme a las palabras de Dios, el propósito del desierto
no es alejarme de Dios. El propósito del desierto no es simplemente un sufrimiento. El propósito de Dios es que mi corazón tenga un encuentro con el Señor. Es que mi corazón sea purificado de tal manera que yo entienda que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, mire que el Señor sacó a Israel de Egipto con hechos poderosos, con señales maravillosas, extraordinarias, pero después tardó mucho tiempo haciendo una obra en el desierto para sacar a Egipto del corazón de los israelitas. De manera que muchas veces Dios nos lleva al desierto para empezar a sacar de nuestro corazón todo lo que se ha clavado en nuestras vidas, aún de conceptos equivocados acerca de Dios, de pensamientos y concepciones erradas de nuestro corazón, de quién es Dios. ¿Cómo era Egipto? Lleno de muchos dioses. Egipto era politeísta, absolutamente idólatra. ¿Y de dónde lo tenía que sacar Dios a Israel? Tenía que sacarlo de ese terreno, pero después tenía que llevarlo, apartarlo para hablarle a lo profundo de su corazón. Y lo vemos que no solamente lo hizo con Israel, lo hizo con personas. Dios sacó a Abraham de su tierra y de su parentela. Dios sacó de una manera especial a José. José estaba allí con su familia y lo sacó de su familia, lo llevó por un desierto para José, pero en ese desierto Dios empezó a hablarle al corazón a José, empezó a transformar y a edificar la vida de este hombre. Daniel fue sacado de su tierra y de su familia, pero allí donde Dios lo llevó y empezó a hablarle ¿a dónde? A lo profundo de su corazón y a lo profundo de su vida. De manera que cuando nosotros, alguien decía, si hablamos físicamente, tal vez muchos dirían, yo nunca he ido al desierto físico. Es más, no conozco ni siquiera un desierto, ¿cierto? Pero hablando de lo espiritual, a veces vamos a ser llevados al desierto y a veces los desiertos van a venir a mí. De manera que no hay forma de escaparnos de lo que Dios quiere hacer, pero tenemos que entenderlo porque Dios tiene un propósito ¿con quién? Con nuestras vidas. Dios no nos permite pasar situaciones difíciles simplemente para que sean situaciones difíciles para nuestra vida y para nuestro corazón. Cristo vino a darnos libertad, pero también vino a darnos abundancia de vida. Y tenemos que ser llevados al desierto para que sean cercenadas de nuestro corazón todas aquellas cosas que impiden que la abundancia de la vida de Dios empiece a brotar dentro de mí, empiece a brotar dentro de mi corazón. Pudiéramos definir en lo espiritual un desierto o entenderlo como un camino a esa vida de Dios abundando en mí, un camino por el que Dios me está llevando para que su vida abunde dentro de mi corazón, una etapa o un tiempo donde Dios está haciendo varias cosas dentro de mi vida y cosas que muchas veces yo no aprendo por las buenas, porque muchas veces no dispongo mi corazón. ¿Cuántas veces Dios me ha hablado de buena manera y cuántas veces le habló de buena manera? Señor tantas veces le dijo al pueblo de Israel que desde temprano y sin cesar había enviado a sus profetas a hablarles, a advertirles, pero fíjese que no entendieron y de pronto vino el cautiverio sobre sus vidas y sobre sus corazones, de manera que podemos encontrar varias cosas que Dios puede hacer en el desierto en cada una de nuestras vidas, que Dios en el desierto va a ir purificando nuestras vidas y las va a ir librando del pecado. Muchas veces las lleva ya al desierto para librar nuestras vidas de pecados que están gobernando nuestras vidas y nuestros corazones. No olvidemos que como el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, nosotros creemos que el hecho de que los demás no sepan en qué terreno se está moviendo mi vida, entonces considero que Dios tampoco sabe por dónde yo me estoy moviendo. Y no hay nada, absolutamente nada que se pueda esconder del conocimiento de Dios. Entonces Dios nos lleva al desierto
para purificar nuestras vidas y liberarlas del pecado. También Dios nos lleva al desierto para procesar nuestro carácter, para procesar el carácter dentro de cada uno de nosotros. No olvidemos que hay cosas en mí que me mantienen alejado del Señor. Dios me lleva al desierto para enseñarme gratitud, para enseñarme a ser agradecido, para enseñarme a entender que no debo fijarme en la variedad de cosas que no tengo, sino empezar a valorar todas las que sí tengo de la mano de Dios. Israel se fijó en los alimentos que no tenía y en la variedad de alimentos que no tenía, pero no se fijó cómo todos los días la fidelidad de Dios le sirvió maná para sostenerlos de una manera sobrenatural. De manera que Dios me lleva al desierto para que yo aprenda a tener gratitud. Ellos allí vieron la mano de Dios, vieron cómo pasaban y pasaban los días y su calzado no se desgastaba, su ropa no se envejecía. De manera que cuántos años duraron en el desierto sin trabajar, y allí estuvo la mano de Dios sosteniéndolos. De manera que no era la mucha cantidad de ropa, ¿cierto? Hay gente que se siente satisfecha porque tiene el armario ropa y ropa y ropa y ropa, pero muchas veces eso evidencia es el vacío que tiene su corazón. Así como quiere llenar su armario de ropa, cree que ese armario lleno de ropa le va a llenar el corazón. Y yo a veces molesto a algunas personas porque le digo: uy, usted tiene lleno ese armario de ropa para ponerse la misma blusa de siempre. Así pasa, como que uno tiene un gustico, ¿cierto? Y uno tiene el armario de ropa. Uno sabe en ese armario qué ropa no le gusta, pero no la saca de ahí. Cada vez que la pasa, esa ropa no le gusta, pero ahí la tiene guardada. No nos gusta sacarla, no nos gusta quitarla, pero Dios los estaba llevando allí para enseñarles ¿qué? Gratitud, para enseñarles que así como su ropa y su calzado no habían envejecido, y para enseñarles cómo su presencia los acompañaba todos los días, la nube estaba ahí acompañándoles, todos los días los estaba acompañando ahí la columna de fuego. ¿Qué día Dios no estuvo presente en la vida de ellos en los 40 años en el desierto? Todos los días, jamás estuvieron solos. Y eso empieza a colocar un principio para nosotros cuando pasamos en el desierto. Amado, una cosa es que usted en el desierto se sienta solo, otra cosa es que se encuentre solo. Son dos cosas muy diferentes. Muchas veces Israel en el desierto se sintió solo, pero por la actitud de su corazón frente a Dios, porque Dios jamás los dejó solos, nunca los dejó solos. De manera que en el desierto hay una garantía para nuestras vidas: no estamos solos, Dios está con nosotros. También Dios nos lleva al desierto para crecer en nuestra confianza en Él, para crecer en que nosotros en todo dependamos de Dios y no de las circunstancias, ¿cierto? Yo muchas veces que he hablado con hermanos en estos días que los veo angustiados con situaciones de la economía, de la carestía, y muchas veces les comparto y les digo: hermano, no olvidemos lo que Dios ha hecho, no olvidemos. Acabamos de pasar una temporada de estar encerrados en nuestras casas, sin trabajar, sin producir, sin hacer nada. Y Dios en esos días nos dejó ver que cuando no podíamos hacer nada, Dios nos estaba sustentando. Es más, yo creo que muchos pueden decir que no habían visto tanta abundancia como la que se vio. Cuando es que había gente que decía: yo traía un mercado y me llegaron 10. O sea, le llegó, se manifestó generosidad, una cantidad de cosas que nos llevan a pensar por qué en esos momentos donde no podíamos hacer nada, vimos la mano de Dios, pero ¿qué aprendimos? Aprendimos a reconocer que Dios es el que nos sostiene, y nos damos cuenta cómo Dios nos lleva al desierto para que crezcamos en nuestra confianza. ¿En quién? En Él. Y Dios también nos lleva al desierto para que aprendamos a tener paciencia, porque la paciencia es la única que se va a formar en la prueba, la única que se va a formar en la dificultad. Es la única que se va a formar, porque la paciencia es la que me lleva a sujetarme al señorío de Cristo, de que las cosas no son como yo quiero, sino como Dios las
sino como Dios las dispuso. Porque nosotros tenemos como conceptos tan errados que en el desierto Dios va a ir librándonos de todo ellos. Esta semana que hablaba también con alguien y le ponía un ejemplo y le decía, porque ella decía, yo realmente no entiendo qué es ser una ofrenda para Dios, no entiendo qué es eso de ser una ofrenda para Dios, de que mi vida se presente como un sacrificio al Señor. Yo no entiendo qué significa eso. Entonces Dios me permitió ponerle un ejemplo, puede ser básico y sencillo, pero a través de eso Dios le permitió tener como un poco de luz. Le decía, nosotros no entendemos muchas veces que, o así funcionamos por lo menos muchas veces, actuamos de esta manera, que yo le doy un regalo a alguien, yo le digo, este es un regalo que le doy a alguien, se lo entrego, se lo ofrezco, ¿cierto? Pero muchas veces yo quiero seguir teniendo el control sobre ese regalo que yo ofrezco. Entonces muchas veces lo estoy supervisando, ¿cierto? Hay gente que le da un regalo a otra persona y le dice, pero no lo puede regalar, no lo puede vender, ¿no? ¿Cierto? O sea, como quien dice, yo le doy este regalo, pero yo sigo teniendo dominio sobre el regalo que ¿quién? El regalo que le di, yo sigo, o sea, en cierta manera usted lo tiene, pero yo soy el dueño. Entonces, en cierta manera, así es como nosotros nos presentamos delante del Señor. Yo vengo y le digo, Señor, esta es mi vida, te la ofrendo a ti, pero yo se la ofrendo al Señor para yo seguir haciendo lo que a mí me parece, o sea, para yo seguir teniendo el control de mi vida y el control de mi corazón. Y no es la forma en como Dios lo ha dispuesto. Dios ha dispuesto que si yo le decía, si yo le regalé este celular, ¿usted qué puede hacer con ese celular que le regalé? Lo que quiera. Que lo quiso rayar, ráyelo, porque es que es suyo, ¿cierto? De manera que si mi vida ahora es ofrendada al Señor, ¿qué puede hacer Dios con mi vida? Como Él desee, como Él quiera, porque yo ya no soy el dueño de mi vida. Por eso la Escritura dice que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque Dios nos tiene que llevar al desierto, porque nosotros muchas veces consideramos estar viviendo para Dios y estamos viviendo es para nosotros. Vivimos es para lo que yo quiero, para lo que yo anhelo, para lo que yo deseo. Y si me acompaña el Salmo 32, versículo número 8, libro de Salmos, capítulo 32, verso número 8. Mira lo que dice ahí la Escritura. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir o que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y enseguida el Señor pone una advertencia. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no se acercan a ti. Y fíjese que uno de los propósitos, no sé si ustedes han visto lo que llaman el freno de un caballo, que es un artefacto metálico. Y el artefacto metálico, ¿sí? Hace unos días hablaba con una persona que entrena caballos y dice, el propósito de ese artefacto metálico en la boca del caballo es producirle dolor. Entonces, si él no se quiere dejar manejar simplemente con la rienda, entonces se le pone el metal en la boca, de manera que entre más resista, más lo tallo, más le infrinjo dolor para que o resiste el dolor o el dolor lo lleva a ceder. Y cuántas veces, como dice ahí la palabra, que no seamos como el mulo o como el caballo, muchas veces no aprendemos sino en medio del dolor y de las circunstancias difíciles. Solo es el momento en que nosotros aprendemos. En esta versión al día que tengo acá dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. El deseo de Dios de dirigirme. Dice el verso 9, los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar hay que ponerle rienda y freno. No seas tú como ellos. Y mire
que para el ser humano no es fácil entender por las buenas. Muchas veces entendemos es en los momentos difíciles. ¿Cómo entendió el hijo pródigo? El hijo pródigo no entendió cuando estaba en la casa de su padre. En la casa de su padre, ¿qué quería? Deme la herencia. Se quería ir de la casa de su padre. ¿Qué quería hacer con la herencia? Lo que a él le pareciera. ¿Qué hizo? Tomó un camino de muerte. Lo que a él le parecía derecho fue un camino de muerte. Terminó su vida destruida, pero cuando estaba allá entre los cerdos y haciendo lo que para un judío era humillante, que era estar entre cerdos que eran animales considerados inmundos, y comiendo de lo que comían los cerdos, allá cuando estaba lamiendo el piso, se acordó dónde tenía que levantar la mirada. ¿Se da cuenta cuántas veces Dios, por amor, nos tiene que poner a lamer el piso para que nos acordemos dónde tiene que estar puesta nuestra mirada y nuestro corazón? ¿Dónde tiene que estar puesta nuestras vidas? ¿A dónde tuvo que poner Dios a Sansón? Sansón, que le sacaron los ojos, a Sansón que lo empezaron a tratar como un animal, porque le ataban ese palo con que ponían a girar como un molino y lo ponían a dar vueltas alrededor de eso. Lo trataban como un completo, ¿qué? Pero cuando estaba ya contra el piso, se acordó que la fuente que sustenta nuestras vidas viene ¿de quién? Viene del cielo, viene de parte de Dios. Aún a Job mismo le pasó en medio de toda esa situación. Mire que Job al principio parecía tener integridad, pero después su integridad se descompuso y se descompuso, porque ciertamente él pensó que su integridad era la que lo mantenía firme delante de Dios y no la misericordia de Dios la que lo sostenía. Cuando su integridad fue deshecha, entonces no tuvo sobre qué ser sostenido. Cuando estaba allí en el piso, ahí fue donde dijo: me callo, me tapo la boca. Yo hablaba cosas sin sabiduría. Y uno se da cuenta cuántas veces a uno habla cosas de la palabra sin sabiduría, toma cosas de la palabra sin sabiduría de Dios dentro del corazón y dentro de nuestras vidas. Porque cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort, despreciamos a Dios. Hay mucho desprecio al Señor en nuestra zona de confort, porque nuestra zona de confort para Dios ya no es lo mejor, para Dios es lo que sobre lo que queda, y nos vamos volviendo completamente inconscientes ante Dios. Miremos un ejemplo de una iglesia en Apocalipsis 3:14. El confort, cómo llevó a esta iglesia a llenarse de desprecio en su corazón hacia Dios. La iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, capítulo número 14, dice la escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Y mire las características que habla respecto al que está desnudando a la iglesia. Es el testigo fiel, o sea, nada de lo que va a decir tiene la más mínima pizca de falsedad, es la absoluta realidad. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni qué. ¿Sí o no? ¿Será que nosotros hemos entrado de pronto en tibieza espiritual en nuestro caminar? En nuestras vidas, y muchas veces necesitamos ser llevados al desierto para ser sacudidos de esa condición que es tan ofensiva frente al Señor. Porque cuántas cosas se pueden haber apagado en el corazón de la iglesia. Ni eres frío, ni eres qué. O sea, perdiste tu vida de comunión con el Señor, ya te da igual orar que no orar, perdiste tu meditar en la palabra, ¿cierto? Termina el culto y sale a la carrera porque no quiere disfrutar de la comunión y de la coinonía con los hermanos. Y todo eso hace parte de un corazón que se va ¿qué? Apagando. Y se va apagando y se va llenando de algo que es costumbre, pero no vida ¿qué? Espiritual. ¿Y qué le dice el Señor? Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío
ni caliente te vomitaré de mi boca. Y en el verso número 17, mire, ¿en qué estaba esta iglesia? En su zona de confort, donde no sentía que le faltaba nada, donde no sentía que estaba pasando dificultades, donde no había nada que la angustiara, no había nada que la afanara, no había nada que le doliera, no había nada que la entristeciera, y ese confort fue dañino para su corazón. No le hizo bien, apagó la vida, estaba contenta con lo que tenía, pero su vida espiritual se estaba secando. Dice aquí la escritura, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad. Así se veía ella, pero ¿cómo la veía Dios? De una manera muy diferente a como ella se estaba viendo, porque Dios le dice: no sabes que tú eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y mire lo hermoso, a mí me maravilla el Señor, porque el Señor siempre va a confrontar nuestro corazón, pero nunca va a confrontar nuestro corazón para que yo me aleje, y nunca confronta mi corazón con un dedo condenatorio. Él siempre confronta mi corazón cubriendo mi vida con su misericordia. Porque mire que a esa iglesia no la miró y le dijo: y como está así, desechada eres. Sino que de una vez el Señor le habla y le dice: te aconsejo, o sea, no quiero verte así, no es mi deseo verte así distante, no es mi deseo verte alejada. Por eso le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y mire lo que dice el verso número 19, dice: hay cosas que son necesarias que pasen en tu vida, que no vivas en ese absoluto bienestar, porque yo te amo y no te quiero ver lejos de mí. ¿Se da cuenta? Semejante confrontación, y dice el Señor derramándose en amor para acercarnos a Él, porque dice ahí: yo reprendo y castigo ¿a quién? ¿Se da cuenta lo hermoso? Porque Él los había llevado al desierto, porque los amaba, porque quería librar sus corazones. Mis amados, el desierto nosotros lo contemplamos como algo que no queremos pasar, y Dios lo contempla como algo que me puede llevar a una profunda relación ¿con quién? Con Él, a una profunda relación con Él, donde no voy a encontrar saciedad sino solamente en Él. Lo amargo no es pasar por el desierto, eso no es lo amargo. Nosotros lo consideramos así porque no queremos pasar por sufrimientos. Así lo consideramos, pero lo amargo no es pasar por el desierto, lo amargo es alejarnos de Dios. Eso sí es lo amargo. El Señor lo dijo a través del profeta Jeremías: sabe pues cuán amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. De manera que lo amargo no es el desierto, lo amargo es esa lejanía de Dios, es esa distancia de mi corazón, es esa distancia que mi vida puede tener para con el Señor. Entonces eso significa que seguir a Dios es sufrir. Amados, si nosotros miramos la vida de todos los hombres de Dios, vemos cómo Dios los permitió pasar por muchas situaciones que probó su corazón, pero situaciones donde en medio de esa prueba Dios estaba revelando de una manera extraordinaria. Hay cosas de Dios que solamente podremos ver en el desierto. Y si usted mira la historia de Israel, hay cosas que Israel solo vio en el desierto. Solo en el desierto hubo maná. Se acabó el desierto, se acabó el maná. Solo en el desierto brotó agua de la roca. Solo en el desierto hubo una columna de fuego, y solo en el desierto hubo una nube que los guardaba todo el tiempo. ¿Se da cuenta? Por eso ahora uno entiende las palabras de Moisés. Moisés decía: Señor, verte tan real, tan palpable, Señor, verte tan palpable cada mañana, ¿cierto? Porque hay cosas que son gracia y hay cosas que son milagros. Y lo que experimentó Israel en el desierto fueron milagros extraordinarios.
En el desierto amanecía extendido por la mano de Dios el maná de una manera sobrenatural. Que el agua que brotaba aquella roca se hiciera un río, es que eran miles de gentes bebiendo. Eran cosas sobrenaturales de parte de Dios. Todo el tiempo en el desierto Dios era su defensor. Dios es el que los defendía a ellos. Le pregunto, ¿cuándo los abandonó Dios en el desierto? Jamás. Es más, nunca Dios se hizo tan palpable como en el desierto. A la manera de Dios, el desierto es algo que bendice nuestras vidas y necesario en nuestros corazones y necesario en nuestras vidas. El que tiene oídos para oír, que oiga, decía el Señor. Dice allá en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias, ¿cierto? Pero muchas veces el desierto se convierte en el terreno donde oímos a Dios, porque muchas veces fuera del desierto no escuchamos ni atendemos a la voz de quién. Muchas veces nos creemos fuera de lo que Dios está hablando. Y mis amados, hay cosas que necesitan ser estremecidas en nuestro corazón de parte de Dios. Ayer que compartió la palabra Juan Camilo Mateus, compartió algo muy bonito que Dios le regaló a su corazón allí. Seguimos estudiando el libro de Malaquías, pero Dios le regaló algo unido al libro de Hebreos, porque una y otra vez vemos que si oímos su voz, dice la Escritura, si oyes hoy su voz, que la respuesta de tu corazón no sea dureza, no sea indiferencia, no sea tener en poco lo que Dios te habló, porque cada vez que Dios me habla y tengo en poco lo que Dios me habló, eso va endureciendo más mi corazón y lo va endureciendo, y en una cantidad de cortos versículos veíamos que Dios les hablaba y no atendían y su corazón se iba endureciendo. Y muchas veces en el desierto Dios tiene que obrar. Mire que las piedras preciosas nosotros las valoramos como piedras preciosas cuando ya están terminadas, pero muchas de las piedras como se encuentran allá, ¿cierto? Es más, el oro cuando se encuentra allá en la mina, muchas veces ni siquiera es amarillo como nosotros lo conocemos, ni siquiera es de ese color, a veces casi es del color de la roca, pero ese oro tiene que enfrentar fuego, tienen que enfrentar martillo. Alguna vez Dios nos permitió ir a Marmato y allá tenían unas trituradoras de piedra impresionante y cargaban una volqueta grandísima que sacaban de una de las minas, y esa volqueta descargaba toda la piedra que tenía sobre unas trituradoras, y eso empezaba a triturar y eso sonaba durísimo, y toda esa roca que sacaban de la mina quedaba hecha arena. Después de que pasaba por la arena, la ponían como en unos cosos que se cernían así, y echaban por ahí 5 volquetadas al día, y después de esas 5 volquetadas, uno esperando de dónde va a salir toda esa cantidad de oro, y resulta que él decía, quédese mirando ahí quietico, donde estaba el cernidor, se iba haciendo una liniecita, pero una liniecita casi imperceptible de color blanco, y decía, ese es el oro, pero es que ese oro está contaminado, y era una liniecita blanca, de manera que de 5 o 6 volquetadas no se alcanzaba a sacar ni una cucharadita de esas de tinto, era lo que recogían, y después tenían una cosa al fuego y prendían eso y lo echaban ahí, allá le echaban unos ácidos y lo ponían a quemar varias horas, y después de todo eso, muchas veces de las 5 o 6 volquetadas sacaron 1 o 2 gramitos de oro ya finalizado, y todavía ese oro todavía le falta trabajo para volverlo una joya, ¿cierto? Y muchas veces Dios tiene que trabajar tantas cosas, cuánta dureza tiene que Dios quebrar en mi corazón para sacar el oro que hay dentro de mi vida. Pero mire lo hermoso, Dios lo llevó al desierto y siempre lo recordó que Él siempre iba a estar con ¿quién? Que ahí estoy yo contigo, estoy contigo para sostenerte. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que el Señor me quiere manifestar en el desierto es quién es Él.
entre menos idea tengo de quién es Dios, mayor sufrimiento y mayor desvío de mi corazón. De manera que Dios los lleva al desierto y en el desierto quiere manifestarles quién es Él. Mira lo que le dijo el Señor en Éxodo 4:22 al faraón. ¿Cómo se veía Dios y cómo los veía Dios a ellos? Mira lo hermoso. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así. El pedido de Dios: deja ir a mi pueblo, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué iban al desierto? Para hacerle fiesta al Señor, para adorar al Señor. O sea, iban al desierto a un encuentro con Dios. Qué hermoso cuando empezamos a entender los desiertos como dispuestos por Dios para un encuentro. ¿Qué es lo que necesita mi vida? Un encuentro con Dios. Pero mire que el Señor de una vez deja ver cómo Él se va a revelar en el desierto a su pueblo. Y les dice ahí: Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿cierto? O sea, lo voy a llevar al desierto para que Él conozca que yo soy su padre, para que Él conozca que yo soy su padre. ¿Y sabe qué significa padre para los judíos? Aquel en quien se originan todas las cosas, es lo que significa padre. Los voy a llevar para que ellos sepan que en mí es donde se origina todo lo que ellos necesitan. Todo lo que ellos necesitan para llenar su corazón y para llenar su vida. Y como el deseo de Dios es manifestarse como Padre, su deseo es manifestarse en medio de su pueblo. Si hiciéramos un recorrido así vasto, así ligero sobre la Biblia, nos damos cuenta. ¿Para qué hizo Dios un jardín cuando hizo la creación? ¿Para qué construyó un jardín como el huerto del Edén? ¿Para qué construyó ese huerto? Para estar en medio de su pueblo. Y los llevó al desierto y en el desierto les dijo: levántenme un tabernáculo porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Después levantó el templo para decirles: yo quiero habitar en medio de ustedes. Envió a Jesús y Jesús vino a decirles: queremos habitar en medio de ustedes, que el Padre quiere habitar en medio de ustedes. Y nos envió su Espíritu Santo para decirnos que Él quiere habitar en nosotros una y otra vez. El Señor manifestándonos el deseo de acercarnos a su corazón. ¿Para qué llevaba al pueblo al desierto? Para sacar del corazón del pueblo lo que lo mantiene alejado de Dios, alejado de el Señor. Éxodo 25:8, donde dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ¿quién? Habitaré en medio de ellos. Los desiertos, mis amados, nos llevan a depender continuamente de Dios. Porque a veces decimos depender de Dios, pero muchas veces simplemente es una parte retórica que tenemos en nuestros labios. Decimos estar bien y depender de Dios porque vemos todas las cosas bien. Vemos la salud bien, vemos la economía bien, vemos el trabajo bien, vemos la familia bien, ¿sí o no? Pero cuando Dios toca eso, muchas veces nos damos cuenta que no había confianza en el Señor, porque muchas veces en lugar de humillarnos, nos llenamos de reclamos delante de Dios. Mire cómo se fue desnudando el corazón en el desierto para Dios librarlo. Cuando estaban en el desierto, ¿cuál era el reclamo del pueblo? O sea, Dios al final de los 40 años les dijo: ¿qué les ha faltado estos 40 años? Nada, ¿cierto? Pero cuando ellos salieron al desierto no tenían ni idea de quién era Dios, porque cada vez que aparecía un problema le decían: nos sacó a este desierto para dejarnos morir de hambre, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, ¿cierto? O sea, cuán ciegos estaban frente a Dios. Pero Dios quería era quitarle su ceguera, quitarle su dureza, ¿cierto? Si me acompaña allí a Oseas 2:14, vamos a ir hasta Oseas 2:14 hoy. Y nos vamos a dar cuenta cómo los desiertos nos obligan a depender continuamente de Dios,
Y muchas veces nos llevan a abandonar todo aquello que está ocupando el lugar de Dios dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Oseas 2:14, porque tenemos que darnos cuenta que hay muchas cosas que se han vuelto lo que llena nuestro corazón. Muchas cosas que se han vuelto lo que llena nuestra vida y no Dios. Por eso, al menor faltante nos sentimos vacíos. Y nos sentimos vacíos porque hemos estado llenando el corazón de la fuente equivocada. ¿Qué dijo el Señor? 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de vida eterna y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero mire esta ternura, esta dulzura, esta bondad, este amor, este corazón de nuestro Creador, cuando dice ahí en Oseas 2:14, pero he aquí, yo la atraeré. ¿Cierto? Qué hermoso, sus cuerdas de amor rodeándonos. ¿Y a dónde la va a llevar? Al desierto. ¿Y hablaré a quién? A su corazón. Si pasa un momentico ahí al verso 16, dice, en aquel tiempo dice el Señor, mire que habrá un cambio. En ese desierto lo que Dios quiere hacer es un cambio de tu corazón, de cómo estás considerando a Dios dentro de tu vida. Me llamarás Ichi y nunca más me llamarás Baal, y me llamarás esposo, ya no me dirás simplemente Señor. Porque mire lo que dice el verso 17, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a llevar ¿Para qué me va a llevar al desierto? ¿Sabe por qué el desierto se nos hace tan difícil? Porque es que en el desierto Dios va a descabezar los ídolos de mi corazón. Y el asunto es que los ídolos de mi corazón es algo que yo amo, y es algo por lo que doy la vida, es algo por lo que estoy dispuesto a entregarlo absolutamente todo. Y dice el verso 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán que. Mire lo hermoso, Dios erradicando de raíz aquello en lo que yo pongo mi confianza y mi seguridad. La llevaré al desierto, y en el desierto le diré que todo eso en lo que ha puesto su corazón no es lo que la sostiene. En el desierto le mostraré, yo soy el que te sustenta, yo soy el que te sostiene, yo soy el que te da vida. Porque Dios tiene que mostrarle cómo ella se ha prostituido, pero como Dios, a pesar de que vio cómo se prostituyó, aún Dios está dispuesto a decirle, pero aún así te quiero tomar como mi esposa. ¿Se da cuenta? Que el desierto no es una afrenta, el desierto es un regalo incomparable de Dios para que mi corazón conozca al Maestro, para que lo conozca. Si se devuelve ahí al Oseas 2:5, háblase un poquito ahí a Oseas 2:5. ¿Por qué la va a llevar al desierto? Porque su corazón se había venido desviando, se había venido prostituyendo. Y dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y qué, ¿cierto? Ella consideraba que lo que llenaba su corazón eran sus amantes. ¿Y cuántas veces la iglesia hemos pasado por ahí? ¿Cuántas veces yo puedo llegar a considerar que es el ministerio el que me llena el corazón? Que es el predicar lo que me llena, que es el cantar, que es el tocar un instrumento, lo que llena mi corazón, y eso se convierte en un amante tras del que me estoy desviando. Y dice ahí, por tanto he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Mire lo hermoso, o sea, Dios va a hacer una obra para que yo no siga encontrando a esos amantes, me va a cerrar los caminos hacia esos amantes. Y dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo
el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Que con todo lo que se estaba prostituyendo yo se lo había dado, pero se lo di para mostrarle mi amor. Como no entendió mi amor, con eso se desvió su corazón. Pero ahora la llevaré al desierto para que entienda mi amor, para ensanchar su corazón. Y pase para que terminemos por hoy en el verso número 19. Y mire lo hermoso. Leamos desde el verso 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Verso 19. Si nosotros vemos es esto en el desierto, mis amados. El desierto se convierte en el lugar más extraordinario, porque allí fueron mis ojos abiertos para ver al Creador. Y te desposaré conmigo para siempre. ¿Cómo empezó ella? Prostituyéndose. Pero el amor de Dios es tan hermoso que la llevó al desierto para sacarle los amantes de su corazón y para decirle: solo yo soy el amor de tu vida. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Verso 20. Mire lo hermoso de esto. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Te das cuenta? Que Dios los llevaba al desierto para que en el desierto le conocieran, para que en el desierto experimentaran a Él. Y solamente vimos algunos aspectos hermosos, pero darnos cuenta que Dios va desnudando en el desierto mi corazón, no para dejarme desnudo, sino para decirnos: ese vestido no te queda, ¿cierto? No sé si suene feo lo que voy a decir, pero ese vestido de prostituta no te queda, es lo que dice el Señor. No te queda. No te queda así entregando el corazón a tantas cosas. No te queda ese vestido. No te queda. Ven, que voy a quitar tus vestiduras viles y te voy a vestir de vestiduras de gala. Y las vestiduras de gala no son hechas por el hombre. No es un vestido de quitar y poner. Es un vestido que es la misma vida de Dios en nosotros, y solamente Él la puede depositar. De manera que el adorador necesita ser llevado al desierto para ser purificado, para que conozca quién es su Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, porque ciertamente necesitamos, Señor, un encuentro contigo, porque ciertamente solamente tú me puedes librar de la tibieza que puede tener mi corazón en este tiempo, Señor. Porque tal vez me puedo ocupar de tantas cosas, Señor, y tantas veces, Señor, he rasgado mis vestiduras, pero no mi corazón. Tantas veces, Señor, se ha enceguecido mi corazón para no ver cuántos amantes puedo llegar a tener, Señor, y que aún así tú me llevas al desierto para liberarme de ellos y para tomarme como si fuera una virgen pura, santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Qué milagro extraordinario, Señor amado, que tú, Señor, como me amas, me llevas al desierto, y me llevas al desierto para señalar lo que en mi corazón está gobernando mi vida. Pero me llevas allí para quitarme las vestiduras viles
ruines, las vestiduras de pecado y de maldad, los tesoros que he acumulado en mi corazón, Señor. Cuántas cosas he estado atesorando en este tiempo, Señor, y tal vez no soy consciente de ello, pero solamente tú puedes señalar cuáles son los tesoros que ahora hay en mi vida, Señor. Porque con los labios puedo decirte que tú eres mi todo, que te amo, que te necesito, pero tantas veces mi corazón está tan alejado y tan distante de ti. Cuántas veces, escuchando una y otra vez la invitación, cómo me has salido al encuentro una y otra vez, como una y otra vez, Señor, nos has dicho que tu deseo es acercarnos a tu corazón, que tu deseo es que nos fundamos en uno contigo, que tu deseo es que mi pequeñez se pierda en tu inmensidad, amado Dios. Nos llevas al desierto para volvernos a enamorar, para librarnos de todo aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza y nuestra seguridad, para librarnos, oh Dios de los cielos, aún del deseo de volver atrás, como tantas veces lo tuvo Israel en su corazón, diciendo: mejor nos fuera a volver a Egipto, y aun cuando quisieron nombrar capitán sobre ellos para regresar a Egipto, Señor. Pero por favor, Padre, danos entendimiento de cómo tú quieres habitar en medio de nosotros, como lo hiciste en el huerto, como lo hiciste allí en el desierto levantando un tabernáculo, como lo hiciste en medio de tu pueblo levantando un templo, como lo hiciste enviando a Jesús en medio de nosotros, y como ahora nos has dado de tu Espíritu, Señor, y cómo has preparado, Dios de los cielos, una ciudad donde no necesitamos nada sino tu presencia, donde no hay necesidad de sol y de luna porque tú eres el que alumbra la ciudad, donde no hay necesidad del templo porque tú eres el templo, donde nos vas a tener contenidos en ti, Señor. Por favor, arranca la tibieza que puede estar carcomiendo mi corazón, y tal vez, Señor, en mi ceguera no puedo ver cómo puedo volverme tibio, distante. Simplemente puedo acostumbrarme a estar viviendo, Dios, en rutinas, y estoy contento con las rutinas que puedo hacer, Señor, de orar, de leer la palabra y hacer muchas cosas, pero aún en medio de esas rutinas poder estar experimentando cómo mi corazón se ha estado alejando de ti, y tú lo que quieres es acercarme y desposarme contigo en fidelidad, en justicia, en misericordia. Y lo que quieres es llevarme a que mi corazón te conozca, bendito Dios de los cielos. Por favor, Señor, toca nuestros corazones en esta mañana, Señor, que nuestros corazones puedan recibir luz y entendimiento, Señor precioso, y puedan entender cómo me estás conduciendo hacia ti, hacia tu corazón, y que muchas veces, Señor, es necesario que se quiebren tantas cosas para que mi corazón no resista a estar contigo, Señor, porque me he acostumbrado a una vida superficial. Pero Padre, por favor, toca nuestro corazón en esta mañana, háblanos a lo profundo, que tus palabras nos traspasen, Señor. No ver qué fue lo que hizo Israel, sino poder ver qué es lo que estoy haciendo, cómo tú estás señalando a través de tu palabra mi condición, pero me estás señalando para sacarme de mi injusticia y para llevarme y vestirme de la justicia tuya, Señor. Padre bendito, por favor, guíanos hacia tu corazón en esta mañana, Señor.